Estimados estudiantes, un saludo cordial de parte de la Universidad Técnica del Norte, modalidad en línea. Soy Verónica Albuja Andrade, docente tutora del módulo Ciudadanía y Buen Vivir. En la primera sesión virtual trataremos sobre buen vivir y zonas de confort. Como indicaciones generales, solicito silenciar su micrófono y cualquier pregunta, por favor, en el foro, dudas e inquietudes de la plataforma. La agenda está compuesta por 4 temáticas: el buen vivir, modelo de zonas de aprendizaje, confort, aprendizaje, pánico, identidad, autoestima y factores que intervienen en el proceso de orientación vocacional. Los objetivos son los siguientes: definir el buen vivir, identificar las zonas de aprendizaje, analizar las diferentes identidades de nuestro entorno, definir el autoestima como una evaluación de sí mismo y determinar los factores que intervienen en el proceso de orientación vocacional. Entonces vamos a empezar con el primer tema, modelos de zonas de aprendizaje. Les comparto las siguientes preguntas. ¿Les gusta aprender? ¿Desearían tener nuevas experiencias? ¿Les gusta tener sueños? Las respuestas a las interrogantes lo vamos a resolver a través del estudio de las zonas de aprendizaje que nos van a permitir maximizar o minimizar el potencial productivo de cada uno. La primera zona corresponde a la zona de confort o simplemente de comodidad, donde son los hábitos, las rutinas, es decir, lo que conocemos. Si nosotros tenemos un mundo, vivimos en unos espacios de violencia, nuestra zona de confort será la violencia. Además de esta zona de aprendizaje, aparentemente nos ofrece seguridad, tranquilidad, porque no estamos partiendo a algo nuevo, estamos conociendo nuestros propios límites. Me refiero a que somos conscientes de nuestras fortalezas y habilidades. Lo que sabemos hacer y lo que estamos acostumbrados, jamás va a haber un aprendizaje, y esta es la zona de confort. Una unión entre sociedades desarrolladas y cerebros vagos no es una buena combinación por naturaleza, pero sí es un buen hábito entre aprender cada día y cada segundo. A esta segunda zona lo vamos a definir como zona de aprendizaje o zona de expansión. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a unos espacios donde no conocemos, donde no hemos experimentado. Va más allá de lo que nosotros ya conocemos y ahí se va a generar el nuevo aprendizaje. Además, esta zona de aprendizaje vamos a romper nuestros retos, vamos a superar nuestras limitaciones. Claro, vamos a presentar situaciones quizás de un poco de miedo, de inseguridad y muchas veces de estar desprotegidos. Pero esto lo podemos superar a través del esfuerzo, de la dedicación, de la tenacidad y más que todo de la decisión. Y esta zona, el fin de esta zona es crecer y crecer. Aquí en esta zona también se va a vivir una zona mágica. ¿Por qué? Porque aquí vamos a observar, vamos a experimentar, vamos a comparar, a contrastar. Estos procesos mentales nos van a ayudar a incrementar nuestro bagaje intelectual, nuestros conocimientos y nuestra manera de actuar en la sociedad será mucho mejor. Detrás de la zona de aprendizaje está la zona de pánico. Y ahora les pregunto, ¿por qué tenemos tanto miedo de aprender algo nuevo? Quizá en esta zona de pánico viene a ser una especie de terreno árido, donde siempre está presente el no puedo, la inseguridad, la ansiedad, y nuestro cerebro se llena siempre del miedo. El fin de esta zona simplemente va a ser el huir
y regresar a la zona de confort. La decisión es de ustedes, estimados estudiantes, que ustedes están emprendiendo un nuevo reto a través de la educación virtual. Ustedes no están en la zona de confort ni en la zona de pánico. Ustedes están en la zona de aprendizaje, que tienen sueños e ilusiones por los que les van a convertir en realidades. Les deseo siempre éxitos. Aquí les presento un resumen de esta imagen de Tom, donde dice una zona de confort. Pagar para que otro lo haga, lo que nosotros ya sabemos, lo que ya conocemos. No queremos conocer nuevas cosas, nos va a limitar a estar cómodos. Para llegar a la zona de aprendizaje hay una frontera, ¿no?, amplia, que dice zona de miedo. Y si no sale bien, a esa frontera hay que eliminarla, siempre con el esfuerzo y la tenacidad. La nueva zona de aprendizaje que ya alcancemos ya no será esa zona de aprendizaje, será una zona ya de confort, y esa será, daremos un paso para una próxima zona de confort. El segundo tema es la identidad. En el diario vivir nosotros tenemos una huella, una identidad. Es decir, quiénes somos, qué imagen proyectamos, por qué nos conoce. Esa identidad es la que nos diferencia de los demás. Se dice que cuando uno nace, se rompe el molde. Es algo subjetivo, porque depende de cada persona, en sí, de la conciencia misma, y puede darse en varios contextos, en lo humano, en lo social, en lo personal. En el contexto humano es el nivel superior, donde están las características compartidas entre los seres humanos. Lo social, las características que nos diferencian de los grupos sociales, dependiendo del signo, de la cultura, de la religión, de las formas de pensar, de vivir, del sexo. También tenemos el contexto personal, que en sí son las características propias de cada uno, lo auténtico de lo que somos. Quiero reforzar un poquito en el documento que ustedes tienen. Castell menciona dos tipos de identidad: el individualismo y el colaborativo, ¿no? En este sentido también lo dice. Podemos afirmarlo como una identidad comunitaria. La identidad individual está relacionado básicamente en el desarrollo del proyecto de vida personal, pero siempre va a estar influenciado por esa identidad familiar al que pertenecemos. En cambio, la identidad comunitaria es de carácter multidimensional, porque abarca el aspecto personal y el aspecto social. Este apuesta siempre a la interacción social. No permite que el ser humano sea simple un sujeto, sino más bien lo convierte en un ente biopsicosocial activo. El derecho a una identidad personal y colectiva se sustenta en una base legal, y es la Constitución de la República en su artículo 66, numeral 28. Menciono también la Ley Orgánica Cultural. Promueve el derecho a las personas, a los pueblos, a las nacionalidades a construir su propia identidad cultural. El siguiente tema es autoestima. No es más que la valoración de sí mismo. Son los juicios positivos o negativos en base a nuestros pensamientos, emociones y sensaciones que experimentamos. Es un componente emocional y subjetivo, porque se relaciona con la autoimagen, la autoaceptación en base a nuestras cualidades, nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestros errores. Incluyo aquí que se asocia a la memoria implícita. ¿Por qué razón? Esta memoria es la que está presente desde el nacimiento, y a través de los conocimientos previos nosotros podemos facilitar el recordar esa información almacenada. Y la autoestima tiene relación con la identidad personal.
Si nuestra estima es muy alta o muy baja, el rol como ciudadano ante la sociedad se ve reflejado. Los factores que intervienen en la orientación vocacional. La orientación vocacional considero que es un aspecto que ayuda a la gestión del proyecto de vida, donde nos da las pautas para tomar las mejores decisiones. En esta ocasión voy a hacer referencia a la parte profesional, ¿no? Entre los factores que los comparto es el familiar. Cuando hay un negocio entre familias, muchas veces uno para decidir una carrera profesional se ve la presión de las familias porque desean que continúen con ese negocio. Tenemos el otro factor de los grupos de pares, la presión social, la presión de los amigos, la emoción. Tenemos las diferencias individuales. Cada uno tiene aptitudes, destrezas, que nos van a orientar mejor a decidir qué carrera tomar. Es importante recordar entre habilidad y destreza. La habilidad es innata y la destreza se va adquiriendo, se va desarrollando. Y los factores socioeconómicos. Por ejemplo, una carrera es muy costosa. Eso va truncando al derecho del ciudadano a seguir una carrera. O puede ser que también un factor es el sueldo a esa carrera. Finalmente, quiero decir, todo esto, la autoestima, la identidad, engloba al ser humano. Y como ciudadanos que pertenecemos a una nación, somos entes con derechos y deberes, pero también caminando siempre con el buen vivir. Es decir, despojarnos ya de lo material, vivir en armonía con la naturaleza, con el par, con todos, respetando la identidad cultural y todos los rasgos que hacen las diferencias individuales. Muchísimas gracias, queridos estudiantes, y solo les recuerdo los lineamientos generales. La cartelera en línea, que es la comunicación oficial, la cafetería virtual como área social. Dudas e inquietudes serán respondidas a través del foro. Siempre gustosa de responder a sus inquietudes. Muchísimas gracias.